La nieve empieza a pintar los picos más altos del Pirineo y a la espera de la primera gran nevada que tiña las pistas de esquí, bares y restaurantes van llenando despensas y almacenes, como este de Sallent de Gállego. Pero los pedidos ya cada semana se van haciendo más grandes ya. También estos días hay más pedidos de combustible. Hosteleros, bares, casas rurales y sobre todo también tocamos muchos particulares. Entonces hay que hacer acopio de gasoil, si no, luego para calentarse mal. Con 150 habitaciones, este es uno de los hoteles más veteranos de Formigal. Todavía está cerrado al público, pero dentro no falta actividad. Estamos gestionando las reservas de los clientes que ya están reservando para el invierno y estamos también preparando las instalaciones, ¿no? Haciendo las reformas que tocaban, arreglando habitaciones, arreglando baños. En este de Jaca también están recibiendo ya reservas, por ejemplo, de grupos que irán a las pistas entre semana. Y luego hay mucha ocupación para las fechas vacacionales, Navidad, Semana Santa, puentes especiales. Ahí ya estamos a lo mejor 50-60%. En las tiendas especializadas ya han recibido todo ese material de invierno que en unas semanas animará las estaciones. Y entonces ahora estamos preparándolo, etiquetándolo, marcándolo, colocándolo en su sitio, poniéndolo bonito, poniendo bonita la tienda. De media, cada esquiador gasta al día unos 100 euros. El 80% se queda en el comercio y en los negocios de hostelería.